Bueno, entonces vamos a repasar un poquito el final del otro día, de la última clase. Entonces aquí nos habíamos concentrado en un sistema lineal en R2 o 2×2 con coeficientes constantes. Y vamos a decir que íbamos a analizar todas las situaciones que se podían dar. Entonces, bueno, acá en realidad en varios de los razonamientos que hicimos acá todavía no hemos usado esto, pero habíamos hecho una observación sobre los puntos de equilibrio, ¿no? Está claro que si I es el vector nulo, o sea, primera componente siempre cero, segunda componente siempre cero, es una solución constante del sistema. Porque anula esto, anula A por Y, si Y es el vector nulo, y la derivada da el vector nulo también. Si la primera componente siempre es cero, su derivada siempre es cero, la segunda componente siempre es cero, su derivada siempre es cero. Pero decíamos que puede haber otros valores vectores Y que anulen A por Y, aunque Y no sea el vector nulo. Son los que están en el núcleo de la matriz A. Si nosotros queremos que solo el vector nulo esté en el núcleo de la matriz A, tenemos que pedir que el determinante de la matriz A sea diferente de cero. O lo que es equivalente que la matriz A sea invertible. Entonces, el único vector que anula A por Y es cuando Y es el vector nulo. Eso sí queremos que el único punto de equilibrio sea el vector nulo. Entonces habíamos dicho, observemos primero qué pasa cuando la matriz es diagonal. Entonces, en realidad decir eso es decir que el sistema ¿cómo quedó? I' sub 1 es lambda 1 por I sub 1. E I' sub 2, o sea, I' sub 1 es lambda 1 por I sub 1 más 0 por I sub 2. E I' sub 2 es 0 por I sub 1 más lambda 2 por I sub 2. O sea, es decir que el sistema es este. O decir que el sistema es este, es decir que la matriz es diagonal. Es el caso recontra simple, el más sencillo de todos, ¿por qué? Porque las funciones incógnitas están desacopladas. La primera solo tiene I sub 1, la segunda solo tiene I sub 2. Y se podrán imaginar que este razonamiento es totalmente general para el caso de n por n. Simplemente, para escribir menos, acá lo estamos haciendo en el caso de dimensión 2. Bueno, sabemos hacer la solución, voy un poco rápido ahora, porque ya todo esto lo analizamos el otro día, ¿no? La solución general es así. Simplemente una constante arbitraria, I sub 1 de t es una constante arbitraria por E a la lambda 1t, análogo con la otra. Y recordemos que estas constantes arbitrarias son el valor en cero de la función, ¿no? Cuando t vale 0, I sub 1 de 0 da C sub 1. Así que ya tenemos las soluciones. Bueno, alguien puede decir, pero qué vivo, como decíamos el otro día, ¿no? Es el caso recontra sencillo, el caso de una matriz diagonal, cómo se hace en general para resolver un sistema de estos 2×2. Entonces, bueno, incluso ustedes habían planteado la posibilidad de analizar si la matriz no es diagonal, no tiene ningún cero. ¿Qué pasa si es diagonalizable? Si es diagonalizable, va a existir una matriz P invertible y una matriz J diagonal, ambas n por n, bueno, acá en el caso 2×2, que verifican esta relación. P a la menos 1 por A por P da la matriz diagonal, o, de manera equivalente, despejando A se puede expresar como P por J por P a la menos 1. ¿Y por qué esto va a servir en este sistema? Bueno, ahora después paso esto para no entreverar. ¿Para qué va a servir esto en este sistema? Porque si nosotros hacemos este cambio de variable, o sea, el sistema tenía como vector incógnita el Y. Vamos a transformar el sistema o la ecuación lineal mediante esto a llevarlo a un nuevo vector incógnita que se llama X, mayúscula. Entonces, ¿qué hacíamos? Esta es nuestra ecuación. Entonces, en lugar de Y vamos a poner P por X. Y en lugar de Y', como P es una matriz constante,
la derivada componente a componente queda simplemente P por X'. Así que acá va a quedar P por X', y del otro lado A por P por X. Entonces, si queremos despejar X', multiplicamos miembro a miembro a la izquierda por P a la menos 1. Y el nuevo sistema entonces quedó así, una vez hecho el cambio de variable. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que P a la menos 1 por A por P, P a la menos 1 por A por P es J, una matriz diagonal. Entonces, mediante este cambio de variable hemos transformado el sistema original en uno recontra fácil, porque acá la matriz es diagonal. Así que esa es la idea. Hay una correspondencia biunívoca entre las soluciones de H y las soluciones de HF, la F viene de fácil, sistema fácil, X' igual JX. Uno dice, bueno, yo puedo resolver este sistema que es inmediato, porque acá las ecuaciones están desacopladas, y después como hallo la Y acá, ponemos el vector X de t, hacemos P por X de t y obtenemos Y. Esa es la idea central. ¿Sí? Así que el resumen es este. Tenemos ese sistema. Imagínense que puede ser n por n. Si la A se puede expresar así, hacemos este cambio de variable, que es equivalente a que Y sea igual a P por X, y llegamos a este otro sistema. Bueno, otra cosa muy interesante, que en realidad, más allá de escribir explícitamente las soluciones del sistema original, si nosotros sabemos cómo se comportan las soluciones del HF, del sistema fácil, podemos saber cómo se comportan las soluciones del original. Porque después, como decíamos, si tenemos una X de t, solución de esto, para hallar la Y de t, solución de este otro, tenemos que hacer esto. Entonces, por ejemplo, si en el sistema fácil el vector nulo es asintóticamente estable, quiere decir que todas estas X de t van a tender al vector nulo cuando t tiende a más infinito, pero entonces estas también tienden al vector nulo cuando t tiende a más infinito, que P es una matriz constante. Entonces acá uno saca propiedades de las soluciones del sistema original, sin resolverlo. ¿Ah? Entonces eso es lo que vamos a ver, que si nosotros conocemos todas estas situaciones, podemos saber la dinámica de lo que pasa con las de acá. Recordemos que P es invertible, ¿no? Bueno, acá habíamos recordado las cuestiones básicas sobre valores y vectores propios de una matriz. Me lo voy a saltear ahora porque vamos a un ejemplo. Ahí va, vamos a un ejemplo concreto. Tenemos el sistema Y' igual a por Y, en donde A es la matriz primera fila 3, 1, segunda fila 1, 3. Entonces vamos a ver cómo nos queda el sistema fácil. Vamos a hacer el cambio de variable y llegar al sistema fácil, que va a quedar, bueno, habrá que ver si esta matriz es diagonalizable, ¿no? Bueno, primero, excluyente, tenemos que hallar los valores propios de la matriz A. ¿No? No lo repaso ahora, lo vimos en la clase pasada, ¿no? Los valores propios de la matriz A los calculamos como las raíces del determinante de A menos lambda por la identidad. O sea, en la práctica, a la matriz A le restamos lambda en la diagonal y eso es A menos lambda por la identidad. Eso, ese determinante. 3 menos lambda, 1, 1, 3 menos lambda. Y las raíces de ese polinomio que va a quedar de grado 2 acá son los valores propios de la matriz A. Bueno, si desarrollamos esto, queda esto por esto da lambda cuadrado, menos 3 lambda, menos 6 lambda, más 9, menos 1, más 8. Bueno, y las raíces de eso son los valores propios de la matriz A, que bueno, como siempre, un polinomio de segundo grado puede tener dos raíces reales y diferentes, una raíz real doble o ninguna raíz real. Acá las raíces son 4 y 2. Verifiquen fácilmente que son 4 y 2. Así que hemos encontrado acá dos valores propios diferentes de la matriz A.
Eso nos va a dar la matriz diagonal, ¿no? Lo que yo me había salteado aquí. Cuando es diagonalizable, la matriz diagonal es la que tiene en la diagonal los valores propios, y la matriz P es la que tiene en la primera columna un vector de una base de vectores propios, y en la segunda columna, el segundo vector de una base de vectores propios. Bueno, ¿cuándo una matriz es diagonalizable? Vimos el concepto de diagonalizable. Ahora hay algunas condiciones suficientes. Una condición suficiente es que si es 2 por 2 y tiene dos valores propios diferentes, es diagonalizable. Y de modo análogo en n por n, ¿no? Si es n por n y tiene n valores propios diferentes, distintos de 2 a 2, es diagonalizable. Es una condición suficiente, no es necesaria. Entonces vamos a hallar una base de vectores propios. O sea, ahora lo que vamos a hacer es hallar los vectores propios. Mejor dicho, los vectores propios asociados al valor propio 4, y aparte, los vectores propios asociados al valor propio 2. Entonces, vectores propios asociados al valor propio 4. Hay que venir a esta misma matriz, a menos lambda por la identidad. Pero claro, ahora el lambda ya es 4. O sea que queda 3 menos 4 menos 1, 1, 1, 3 menos 4 menos 1. Y los vectores propios asociados al valor propio 4 son los vectores del núcleo de esta matriz. Repasen lo de la clase anterior para recordar todo eso, ¿no? O sea que tenemos que, bueno, multiplicar esta matriz por un vector genérico xy, ponele, e igualarlo al vector nulo. Entonces queda menos x más y igual 0, x menos y igual 0. Así que todos los vectores soluciones del sistema van a ser los vectores propios asociados al valor propio 4. Bueno, este sistema quedó compatible e indeterminado, porque bueno, si sumamos las dos ecuaciones, queda así, ¿no? Tiene infinitas soluciones. Siempre tiene que pasar eso. Justamente, que el 4 fuese valor propio quería decir que había vectores no nulos en el núcleo de esta matriz. Vectores B no nulos, tales que A por B daba lo mismo que 4 por B. Bueno, así que tenemos infinitas soluciones, tenemos todo un subespacio de vectores propios asociados al valor propio 4, que son de la forma que I igual X. ¿No? I igual X es esto, ¿no? O sea que son todos los vectores de la forma XX. Acá me olvidé de cambiarlo, en donde X, no la isla X, es un real cualquiera. Eso que se suele llamar S sub 4 es el subespacio propio correspondiente al valor propio 4, es esta recta. Son todos los vectores XX. Que es el subespacio generado por el 1, 1. Por ejemplo, el 1, 1. Pueden tomar infinitos vectores acá, ¿no? Menos el 0, 0. Bueno, así que ya tenemos todos los vectores propios asociados al valor propio 4. Son todos estos. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? ¿Se acuerdan de esto o se van acordando? ¿A ver algún sí o un no? ¿Hay algo en el chat? Bueno, hay un sí, por lo menos. Uno en 10, uno en 11. Yo no entendí bien lo último, 1-1, el 1-1. ¿El XX sí? Sí, o sea, el conjunto de esa solución, ¿por qué te quedaba así? ¿El XX? Sí, el XX. Porque es la primera ecuación. La primera ecuación te queda I igual X.
El sistema te quedó compatible e indeterminado, y las soluciones son todos los vectores x, y, en donde y es igual a x, ¿no? Porque pasás el x sumando para el otro lado, y es igual a x. Ah, sí, ahora me doy cuenta. Pero ¿por qué después elegís 1, 1? ¿Elegís el 1, 1 porque sí o por alguna Porque razón? sí, no, porque el 1, 1 es una base de este subespacio. Está, Todos los vectores de este subespacio son de la forma x por el 1, 1. está. Pero como elegí el 1, 1, podría haber elegido el 5, 5. O el menos 1, menos 1. Sí, sí, para que quede más fácil, cuenta nomás. Sí, claro, claro. Bueno, ahora lo mismo con el otro. Vectores propios asociados al valor propio 2. Tenemos que ir a la matriz A menos lambda por la identidad, pero donde lambda es 2. Tenemos que volver acá como matriz, no como determinante, ¿no? Y en lugar de lambda poner 2. Va a quedar 3 menos 2, 1, 1, 1, 3 menos 2, 1. Queda esa. Los vectores propios asociados al valor propio 2 son los vectores del núcleo de esta matriz. O sea, multiplicamos esa matriz por un vector genérico x, y lo igualamos al vector nulo. Así que queda 1 por x más 1 por y igual 0, 1 por x más 1 por y igual 0. De vuelta, como tiene que pasar, queda compatible e indeterminado. Y entonces, bueno, ¿qué forma tienen los vectores de este subespacio propio asociado al valor propio 2? ¿De qué forma son? Hay muchas formas de ponerlo, pero digamos una. ¿De qué forma son? Son los vectores x, y, donde y es menos x. Donde las componentes son opuestas. Entonces, por ejemplo, se puede escribir así, este subespacio, que es el subespacio generado por el 1 menos 1. Acá está mal de vuelta, acá va una x, ¿no? Pero lo tenían puesto con i antes. Entonces hemos hallado los vectores propios. Entonces, si nosotros ahora elegimos un vector propio de acá, el 1, 1, por ejemplo, y un vector propio de acá, el 1 menos 1, no son colineales, son una base de R2. Entonces esas son una base de R2 formada por vectores propios. Entonces la matriz es J. La matriz diagonal para este problema que diagonaliza la matriz A, bueno, es lo que estaba diciendo recién, ¿no? Una base de R2 formada por vectores propios de A es B sub 1, B sub 2, en donde, por ejemplo, podemos tomar como B sub 1 el 1, 1 y como B sub 2 el 1 menos 1. No es la única posibilidad, pero elegimos eso. Entonces, una matriz P, las matrices P y J que diagonalicen a la matriz A es, la P ponemos en la primera columna este primer vector de la base, y en la segunda columna este vector de la base. Y la J es una matriz diagonal que tiene en la diagonal los valores propios. Eligiendo de esa manera, los teoremas de álgebra lineal dicen que efectivamente se cumple la relación que P a la menos 1 por A por P da J. Lo único que tenemos que tener cuidado es en el orden, ¿no? Si acá vamos a poner primero el 4, acá tenemos que poner primero un vector propio correspondiente al valor propio 4. Y si en segundo lugar ponemos el valor propio 2, acá tenemos que poner un vector propio correspondiente al valor propio 2. Así que no hay una única forma, porque a alguien se le puede haber ocurrido ponerlos al revés, y está bien también. Bueno, entonces, cuando hacemos este cambio de variable, con esta P, su P a la menos 1, llegamos a esto, era lo que decíamos, llegamos a esto. X' igual la diagonal por el X. O sea, al hacer el cambio de variable, el sistema original que yo no lo escribí como sistema, ¿no? Sería I' sub 1 igual 3 por I sub 1 más 1 por I sub 2, I' sub 2 igual 1 por I sub 1 más 3 por I sub 2. El sistema original se transforma en este, que están desacopladas las ecuaciones, y este lo sabemos resolver perfectamente.
¿Ah? Entonces, dos cosas. Si nosotros queremos hallar las soluciones, la fórmula de las soluciones del sistema original, tenemos que hallar el vector y de t, el i sub 1 de t y sub 2 de t. Eso se obtiene no con esta, ¿no? Queremos hallar y de t es p por x. P por x. Para hallar y de t, multiplicamos p por el vector x de t. Y ahí ustedes van a tener la formulita de las soluciones del sistema original. O sea, tienen que agarrar, multiplicar la matriz P por este vector, y les va a quitar un vector de R2, no me importa ahora cómo queda, que son la fórmula de las soluciones del sistema original. ¿No? O sea, va a quedar, lo hago mentalmente acá, el I sub 1 de t va a quedar 1 por esto, más 1 por esto, y el I sub 2 de t va a quedar 1 por esto, más menos 1 por esto. Y así le queda la forma de las soluciones del sistema original. A nosotros nos va a interesar hacer otra cosa, ver la cuestión más cualitativa. Esta curva paramétrica la podemos graficar bastante fácil en el plano x1, x2. Y lo que termina pasando es que la otra, la curva original, solución, las curvas originales, soluciones del sistema original, van a tener un comportamiento muy parecido en el plano original. Pero hagamos primero esta. ¿Cómo se grafican estas cosas? O primero hay unas soluciones particulares. Ojo que esto está dado como curva en paramétricas, ¿no? Hay algunas soluciones particulares que vale la pena notar, que son las que pasan por los ejes. Por ejemplo, ¿qué pasa si tomamos como condición inicial x2 de 0 igual 0? Y x1 de 0 positivo. Queda así, ¿no? Si tomamos x2 de 0 igual 0, esto queda siempre 0. Esto queda siempre 0. Y la otra queda igual. Entonces, lo que está pasando acá es que la segunda componente es siempre 0. O sea que no te salís del eje OX1. Y esto da cómo varían las abscisas de los puntos de esa semirrecta. O sea, simplemente este número es positivo y esto es una función estrictamente creciente con t. A medida que el tiempo avanza, las abscisas van aumentando, van aumentando, van aumentando, y cuando t tiende a más infinito, tiende a más infinito. Esto, aunque parezca mentira, es la ecuación de una semirrecta. Cuando t tiende a menos infinito, tiende a cero esto. Pero después esto siempre es positivo y es monótono creciente. Pero estos son solo las abscisas. O sea, esto que está acá es la semirrecta positiva del eje OX1. Así que si nosotros vamos a dibujar en el plano X1, X2, ¿qué estamos dibujando acá? Una solución que pasa por el punto X2 de 0 igual 0 y X1 de 0 positivo. Es un punto que está ahí. No, este rojo es el punto de equilibrio. Es el vector nulo, el 0, 0. Ahora estamos buscando una solución que arranque de ese punto, ¿no? X1 de 0 es un número positivo y X2 de 0 es 0. Está sobre el eje OX1. En t igual 0 está acá. A medida que t avanza, se va moviendo así. Y cuando t es negativo, anda por acá, ¿no? Si vamos, así que cuando t tiende a más infinito, tiende a más infinito. Cuando t tiende a menos infinito, tiende al nulo. O sea que esta curva paramétrica es la semirrecta positiva del eje OX1. Cualquier solución que en un momento pase por acá es esta. ¿Se entiende eso? Porque es un caso en donde la ordenada siempre vale 0, no se va a salir de acá. Y estábamos del lado positivo. Bueno, del lado negativo es análogo.
sea que acá vamos a tener 4 tipos de soluciones, que son estas semirrectas. Y la flechita indica para dónde, hacia dónde avanza a medida que t aumenta. Porque acá dio que, fíjese, acá se aleja del punto de equilibrio, ¿no? ¿Por qué dio que se aleja? Y porque acá hay un 4. E a la 4t, un 4 positivo. Si hubiera sido e a la 6t o e a la 2t o e a la pi por t, era igual, era igual. La clave es que hay un 4 positivo. Entonces esta función e a la 4t es positiva y estrictamente creciente cuando t avanza. Cuando t tiende a más infinito, tiende a más infinito. Bueno, si hacemos un razonamiento parecido en las otras, con la parte negativa del eje OX1 pasa lo mismo. Un razonamiento parecido con las otras es lo mismo. ¿Por qué? Porque el otro, valor propio, también era positivo. El otro también era positivo. O sea, si acá toma 0, vas a estar siempre sobre el eje de las ordenadas, pero de vuelta, acá hay un e a la 2t. Entonces, debido a que este 2 es positivo, las cosas se van a alejar. Por eso va a quedar así, con ese sentido, con esas flechitas en sentido. Acá ya está clarísimo entonces que el punto de equilibrio, el rojo, el 0, 0, no es estable. Ya con esto alcanza para saber que no es estable. Por más cerquita que empieces de él, siempre hay trayectorias que se alejan de él. Bueno, ahora, ¿cómo son las demás curvas? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguna pregunta? No dejen de preguntar, ¿eh? A ver cómo son las demás curvas, las que no tienen esta particularidad de pasar por los ejes. Bueno, es esta curva paramétrica. Tenemos que estudiar esta curva paramétrica. Imaginemos para fijar ideas que tomamos una condición inicial que las dos son positivas. Estamos en el primer cuadrante, digamos. X1 de 0 positiva, X2 de 0 positivo. Entonces ahí la abscisa es siempre positiva y estrictamente creciente, y la ordenada es siempre positiva y estrictamente creciente. Además, estas abscisas de los puntos de la curva van a tender a más infinito cuando t tiende a más infinito, y las ordenadas también. Y cuando t tiende a menos infinito, las dos, la abscisa y la ordenada, tienden a 0, 0. O sea, las curvas van a ser cosas, van a ser curvas, las que andan por acá van a ser curvas, que cuando t tiende a más infinito, crece tanto la abscisa como la ordenada, y que ambas tienden a más infinito, se van a ir para allá. Y cuando t tiende a menos infinito, no, tienden al 0, 0. Uno podría decir, bueno, me falta ver la concavidad, etcétera, pero ya sabemos que van a ser curvas que todas escapan. Y eso es por el 4 positivo y el 2 positivo. En este caso particular, justo este 4 es el doble de 2. Entonces, acá se puede hacer este argumento. Fíjense que justo la ordenada al cuadrado da x2 de 0 al cuadrado por e a la 4t. O sea, justo el cuadrado de esto da e a la 4t. Entonces, si hacemos el cociente, por ejemplo, entre la abscisa sobre la ordenada al cuadrado, se va el e a la 4t. ¿No? X1 de t es X1 de 0 por e a la 4t. Y X2 de t al cuadrado es X2 de 0 al cuadrado por e a la 4t. El e a la 4t se va, y entonces lo que estamos llegando a que X1 de t es igual a una constante por X2 de t al cuadrado. Esto sería X igual una constante por y cuadrado. Es una parábola, un arco de parábola de eje OI. Así que estos son así.
Y las demás curvas son así. Todas van a ser de esa forma. En este caso son parábolas mismo, ¿no? Porque vimos que x1 daba igual a una constante por x2 cuadrado. Son todas así. Vamos a ver que no hay problema. Si justo nos da que son parábolas, en realidad son funciones potenciales que tienen este comportamiento igual. Y todo se aleja del punto de equilibrio 0, 0. Y eso se debe a que los dos valores propios son positivos. Pero siempre que ustedes tengan una situación así, donde los dos valores propios sean positivos, el comportamiento va a ser siempre igual. Va a ser siempre así. Digo, yo ahí dibujé algunas, ¿no? Por supuesto, hay otras que hacen así por acá, que hacen así por acá. ¿Tá? Ya uno se adelanta, y entonces cuando tengamos una matriz A 2 por 2, le hallamos los valores propios, y nos da dos valores propios distintos, y los dos positivos, el punto de equilibrio es inestable, totalmente inestable, y no solo eso, sino que todas las curvas, bueno, por lo menos en el plano x1 y x2, se comporta de este tipo. No serán parábolas, pero serán funciones potenciales que se comportan así. Ahora vamos a analizar cómo. Porque esto fue acá un caso particular de que justo se daba la particularidad de que el 4 era el doble del 2, pero si no, se puede hacer un razonamiento parecido. Así que esto es lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante, agarrar una matriz 2 por 2 cualquiera y analizar todos los casos posibles. Uno es este, que los dos valores propios sean reales, diferentes y los dos positivos. El comportamiento en el plano x1 y x2 va a ser así. Bueno, ¿cómo queda la forma? Ahora me olvidé de abrirlo, ahora lo voy a abrir. Tenemos también un applet que grafica curvas paramétricas. Ustedes le ponen esto, le pones esto y te lo grafica. Nos ayuda a verificar. Digo, pone el campo de direcciones y además lo grafica. ¿Cómo queda la forma de las curvas de las soluciones en el plano original, y su 1 y su 2? Digo, podíamos hallarlas con el cambio de variable. Digo, podíamos hallarlas. Pero sin hallarlas, ¿cómo quedan? La transformación es esta, I igual P por X. La X o las X de T la tenés que transformar todo mediante esta transformación. Es una transformación lineal, P es invertible, es una transformación continua, más que continua es diferenciable, o sea que no va a romper las curvas, se va a transformar todo con continuidad. Pero como que tenemos que transformar este dibujo mediante esa transformación. Yo digo, a ver, por ejemplo, el eje OX1, ¿en qué se va a transformar? Podemos empezar por ahí. Por ejemplo, acá agarramos el vector 1, 0, agarramos el vector 1, 0, y bueno, a ver, si acá pongo el vector 1, 0, en el plano X pongo el vector 1, 0, ¿en qué vector se transforma? Y bueno, hacemos la cuenta. El vector 1, 0, acá queremos ver en qué se transforma en esta transformación. Hay que multiplicar la matriz P por el vector 1, 0. Bueno, ¿cuánto da eso? Cuando multiplicamos una matriz por el vector 1, 0, da un resultado notable, ¿no? Porque va a quedar el A sub 1, 1 por 1 más A sub 1, 2 por 0. A sub 2, 1 por 1 y A sub 2, 2 por 0. O sea, termina dando la primera columna de P. Siempre que multiplicas una matriz por el primer vector de la base canónica, te da la primera columna de P. ¿Pero quién era la primera columna de P? ¿Vector propio? Era el vector propio asociado al valor propio 4. El B sub 1, el que llamábamos B sub, el que habíamos llamado B sub 1. El 1, 1 era, en este ejemplo, ¿no? Era el que habíamos llamado B sub 1. Entonces, el papel que aquí juega este eje, en el plano I sub 1 y I sub 2, lo va a jugar la recta, el eje, que pasa por el origen y que tiene como dirección
que era el 1, 1. ¿Tá? El eje OX1 se transforma en el subespacio propio asociado al valor propio B sub 1. Entonces vos, en el sistema de coordenadas original, lo que dibujás es el subespacio propio, ahí está el punto de equilibrio, es el mismo, el 0, 0, el subespacio propio asociado al valor propio lambda sub 1 igual 4, que en este ejemplo era el 1, 1. O sea, queda ese. Ahí, subespacio propio correspondiente al primer valor propio de lambda sub 1. Entonces, ¿cómo van a ser las soluciones acá? En esta semirrecta van a ser la propia semirrecta y se alejan. Y acá la misma semirrecta y se alejan. Pasa lo mismo. Bueno, idem con el otro, ¿no? Si te fijas en qué se transforma el segundo vector de la base canónica, por ejemplo, agarras el 0, 1, y ves en qué se transforma. Bueno, va a pasar lo mismo. Cuando haces P por el 0, 1, te da la segunda columna de la matriz. Así que el eje OXU2 se transforma en el otro subespacio propio. Entonces acá dibujás el otro subespacio propio. En este caso lo habíamos hallado, era la recta que pasaba por el origen y que era en la dirección del 1 menos 1. Ese es el otro. Así que eso es lo que tenés que hacer. ¿Cómo son las trayectorias? Son así. En la flechita, ¿no? Puedo poner más flechitas. Son esta semirrecta, esta semirrecta, esta semirrecta. Bueno, y acá, bueno, el dibujo me quedó medio raro porque ahí parece que no tuviera tangente en ese punto, ¿no? Van a ser similares a la otra, como parábolas, tangentes a este, porque antes eran tangentes al eje OXU2, y que terminan teniendo dirección asintótica al otro, y que se escapan. Entonces este razonamiento permite ver el aspecto de la forma de las soluciones del sistema original. Ahora lo miramos un poquito en el applet. Pero lo notable de esto es que los valores propios de eran 4 y 2 no influyen para nada. Cuando los dos valores propios sean positivos, va a pasar exactamente todo esto. Hay algún detalle acá. Son tangentes a este eje porque el valor propio lambda 1 era más grande que el lambda 2. Ahora vamos a ver eso, cómo se ve. Salvo por eso, tienen ese aspecto siempre, y por lo tanto tendrán este aspecto en el plano original. Acá dio la casualidad de que los vectores propios quedaron perpendiculares, no tienen por qué. Entonces, antes de parar por aquí, simplemente comentó por qué quedaron perpendiculares en este caso particular. Quedaron perpendiculares porque, bueno, si uno mira la matriz original, si le miramos la matriz original, es una matriz simétrica, ¿verdad? Porque es simétrica respecto de la diagonal principal. Cuando hay simetría respecto de la diagonal principal, se dice que es una matriz simétrica. Y las matrices simétricas tienen un montón de propiedades notables. Van a usar muchas de esas propiedades en econometría. Una de ellas es que son diagonalizables, se sabe que son diagonalizables. Y también se sabe que los vectores propios correspondientes a valores propios diferentes son perpendiculares. Por eso quedó eso acá. Pero no tiene por qué quedar así en general. Puede ser diagonalizable y no tiene por qué quedar así. Bueno, entonces paro la grabación acá y vamos a mirar un poquito este applet y después lo que vamos a ver es lo mismo que hicimos aquí con todas las situaciones. Dos valores propios diferentes y positivos, dos valores propios diferentes y negativos, uno positivo y uno negativo, etcétera, etcétera, porque puede haber un valor propio doble, pueden no ser diagonalizables la matriz, bueno, todo eso es lo que vamos a analizar, pero es la misma idea que hemos manejado hasta acá.